Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y Boomerang.com, donde todos encuentran trabajo, presentan En Equilibrio. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de En Equilibrio. Este domingo conversaremos acerca del equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Saludamos en primer lugar a nuestra distinguida invitada, Carolina Del Oro, la filósofa con una vasta experiencia en materia de desarrollo organizacional y, como ella dice, cuyo mayor desafío es haber conciliado el ser madre de 6 hijos con su notable trabajo. Bienvenida, buenos días, Carolina. Muy buenos días, la verdad que es un honor estar en este programa, estar hablando de lo que ha sido el desafío de mi vida y que por eso mismo lo he convertido en mi trabajo, que es ayudar a otros a cómo integrar, conciliar estos dos mundos. Un honor contar contigo, Carolina. Gracias. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá en este programa que ya empieza a hacer ruido en el mercado, un cambio positivo para la televisión chilena. Muchas gracias. Y saludamos a nuestro invitado, Rodrigo Garí, fundador y director de People First, una de las personas que más sabe de los temas de desarrollo organizacional en Chile. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por esa presentación, Sergio. Muy buenos días. Muy bien. El domingo pasado conversábamos acerca de la importancia de contar con culturas organizacionales virtuosas, es decir, que produjeran efectos positivos para todos los stakeholders dentro de una organización, incluso de la sociedad. Hoy día vamos a dar un paso adicional hacia uno de los elementos que se dan dentro de estas culturas organizacionales para hacerla virtuosa, que es el equilibrio entre la vida laboral, del trabajo, y la vida personal y la vida familiar. Carolina, en tu experiencia, ¿es posible lograr este equilibrio? ¿Y qué beneficios tiene? A ver, yo creo que el equilibrio es la ambición humana por excelencia. O sea, yo creo que todo ser humano busca el equilibrio. La naturaleza es equilibrio, el cosmos es orden. Luego, lo primero que todo es decir que buscar el equilibrio es parte de lo propio. Ahora, ¿es difícil buscar el equilibrio? Sí, es tremendamente difícil. Pero es difícil porque estamos en una sociedad de cambio. Y más que en una sociedad de cambio, en un cambio de época, donde los paradigmas fundamentales se están rompiendo y donde el rol de la mujer empieza a cambiar, o empieza a fraguarse ya, porque ya la incorporación se ha metido, donde el rol del hombre. Entonces, yo creo que estamos en un momento de nuevas miradas. Entonces, yo siempre digo que siempre la pregunta es, oye, ¿cómo equilibras tú? Entonces hay que mirarlo más amplio. Entonces, para mi gusto, el primer punto del equilibrio no es de la mujer, es entender, por ejemplo, entre los stakeholders, que un stakeholder fundamental de una empresa es la familia de sus trabajadores. Claro. Porque fíjate que nosotros hablamos de grupos de interés, a mí me toca bastante trabajar con el reporte de sustentabilidad y yo siempre digo, mira, los reportes de sustentabilidad tenemos que estar el medio ambiente, las comunidades, pero la comunidad interna, los trabajadores nunca están desarrolladas. ¿Y para qué decirla? Entonces, el primer punto es entender que la familia es un grupo de interés. Entonces ya la integración o las medidas que la empresa tome para que ese hombre o esa mujer integren, ya no son medidas para que la Juanita integre, son medidas para un grupo de interés que tiene influencia en el país. Entonces, yo creo que el gran tema aquí es mirarlo desde una perspectiva más amplia. Los temas de integración, y vamos a hablar más rato de eso, me encantaría poder extenderme porque yo creo que son temas de políticas públicas que en Chile hemos ido avanzando, el postnatal es un tema, yo digo el posadolescente porque el drama que tenemos en este país son los adolescentes solos. Voy a decir una brutalidad, pero entre un niño de 2 años en un lugar con menos contacto con la madre y uno de 12, los grados de peligro social y de pérdida de capital humano son tremendamente importantes y son muy poco analizados. Pero están las políticas de la empresa que no significan beneficios. Yo trabajo mucho en empresas que están llenas de beneficios, que sus empleados no los conocen ni siquiera los valoran. Es un tema de cultura, es un tema de que el tema de familia me aporta a mí como gerente. Si que una persona tenga 4 hijos o que una persona tenga un hijo con un problema es una variable extraordinaria para mi desarrollo en la empresa. Y por último están los temas personales. Y ahí yo siempre digo, la gran respuesta es prioridades. Entonces, pero hay que analizarlo en una perspectiva más grande, porque si no nos quedamos con parcelas de recetas. Y solo tengo una convicción, no hay receta que sirva. No hay receta que sirva. No, esto es un tema de
prioridades. Entonces, lo que hay es hábitat. Así como la naturaleza necesita un hábitat adecuado para florecer, las personas y la familia necesitan un hábitat adecuado para desarrollarse. Y ahí es donde hay clave. Carolina, en términos generales y en tu experiencia, ¿cómo va lo del equilibrio? ¿Está cargado hacia un lado? ¿Ha avanzado? ¿Hay conciencia? ¿Hemos mejorado? Yo creo que ¿estamos ha lejos avanzado todavía? cualquier cantidad. O sea, definitivamente ha avanzado. Ahora, en Chile estamos en un escenario bien complejo, porque el equilibrio avanzado, es verdad, es tema de las empresas, pero las familias disminuyen. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en Chile? Que el 80% de los hogares, según el censo, tendremos discusiones, pero todos sabemos que las conclusiones no van a ser tan diversas, más del 80% de los hogares van a ser un hijo. Uniparentales. Y además son uniparentales, o sea, esa persona conoció, pero además ese hijo va a tener a cargo padre y madre y 4 abuelos, lo que se llama el hogar 1-6. La pregunta es, ¿ha cambiado? Hay conciencia, pero todavía estamos a años luz del desafío que va a tener Juan, que tenga 40 años y trabaje en 10 años más. Entonces yo creo que ha cambiado, es un tema, pero yo todavía lo veo como un tema de mujeres y no como un tema de familia, y todavía lo veo como, como un tiqueo que hay que hacer porque aparece la palabra dramática de la rotación, que a mí me parece que es una palabra anacrónica en el mundo de hoy. Hoy día la gente no, o retención, la gente pertenece, pero ese es otro tema, pero todavía me parece que es un poquito anacrónico. Y por último, porque es legítimo y es medianamente de licencia para operar tener mujeres trabajando en altos puestos. Entonces, pero me parece que todavía no está instalado como un tema constitutivo de la empresa, sino que está instalado más bien como una licencia para operar. Perfecto. Pareciera ser que la incorporación de la mujer y la incorporación de los jóvenes han de alguna forma instalado este tema en la agenda. Rodrigo, tú en tu experiencia de consultor, ¿cómo has visto? ¿Qué ha ocurrido en términos de práctica corporativa? ¿Ha habido una evolución? ¿Hay empresas que tienen buenas prácticas en materia de equilibrio? Mire, yo junto con contestar tu pregunta, Sergio, me voy a tomar de un punto que dice Carolina, en el fondo, que las empresas siguen abordando esto. Yo creo que ha habido un avance en política, sin duda, pero en política, o sea, buscando la receta, buscando la fórmula. Entonces, la receta de Carolina dice que no existe. Trabajemos los viernes hasta más temprano, acortemos un poco la hora, demos un sándwich, ¿ok? Ese tipo de receta. Y fíjate que mi impresión es que finalmente esa receta viene más por la libertad, en el fondo, porque el equilibrio es un equilibrio individual. Cada uno definirá dónde está el equilibrio. Y tiene más que ver con, claro, el gerente tiene la libertad por probablemente decir, hoy día trabajo hasta tal hora o no trabajo hasta tal hora, hoy día me tomo el fin de semana largo o no me lo tomo, pero la gente hacia abajo no lo tiene. Entonces, en el fondo, la organización sigue intentando definir el equilibrio del resto desde arriba hacia abajo, sin considerar la cantidad de realidades que existen. Yo creo que ahí falta un poco de concepto de confianza y de responsabilidad sobre el tema del equilibrio. Yo creo que hoy día todavía lo seguimos abordando como nos gusta, en el fondo, con la receta, con la política, y creo que eso finalmente no va a resolver nada. Hemos avanzado una enormidad en términos de política, en términos de prenatales, postnatales, que favorecen la calidad de vida en general, Sergio, pero yo creo que todavía nos falta mucho en entender lo que hay de fondo, que es el equilibrio del ser humano, porque finalmente, ¿por qué buscamos el equilibrio? Porque queremos ser felices. Por eso metimos el equilibrio como una cuña para decir, falta esto para ser feliz, para poder ser feliz en el trabajo. Bueno, hablemos de eso, hablemos de cómo hacemos feliz. Yo creo que la libertad en elegir los tiempos, yo creo que es relevante. Hablemos de cómo ser feliz en el trabajo. ¿Qué opinas de eso, Javier? Yo creo que el tema de la felicidad y del ser feliz, el que es feliz es un ser humano, es una persona, y la persona es feliz o es infeliz. El trabajo, en la casa, en la calle o en donde ande. Por lo tanto, lo que se trata es de ese equilibrio, de que yo como persona soy feliz en mi vida. Y una parte de mi vida es el trabajo, una parte del deporte, otra parte son los amigos, otra parte es la familia, otra parte es la iglesia, lo que sean tus intereses y tu vida. Y por lo tanto, el trabajo es una parte de eso. Y ahí yo donde coincido mucho con lo que dice Rodrigo y lo que partió diciendo la Carolina, desde el punto de vista de que esto lo hemos encarado como sociedad muy desde el punto de vista de la receta, de la regla, de beneficios objetivos, pero lo que necesitamos avanzar, la próxima etapa en este tema, es la confianza y la libertad en la persona. Y el día que
legislación mediante, porque también tenemos una legislación laboral tremendamente restrictiva en Chile, pero con una legislación que lo permita, pero también con una sociedad, y no tiene solamente que ver con el empleador, también tiene que ver con el empleado y con el equipo humano que integra una empresa, que nos demos espacio de confianza y consecuentemente conquistemos todos mayores espacios de libertad. En definitiva, a mí lo que me importa es que la persona haga su trabajo y sea feliz y equilibrada, y cómo lo haga, y dónde lo haga, y en cuántas horas, y si se toma el fin de semana el sándwich, es irrelevante. El día que eso pueda hacer desde el número 1 hasta el último nivel de la empresa, sin que haya que estar firmando un papel que lo tiene que firmar antes, con controles, con alguna administración, porque tiene que haberla, pero libertad y confianza. Ese es el día que de verdad vamos a poder decir somos felices como seres humanos, porque estoy realizándome como persona. Vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos conversando de este tema. Y ustedes, en sus casas, escríbanos a nuestro Twitter en Equilibrio CNN. Estamos de vuelta en Equilibrio. En el bloque anterior hablábamos acerca del equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Pareciera que lo que surge aquí es que se requiere personas, seres humanos, integrales, que se hagan cargo de su libertad, con responsabilidad. ¿Por ahí va la cosa, al parecer, Carolina? Mira, tanto va por ahí que yo siempre lo primero que digo es que la empresa no existe, entonces se enoja la gente. Yo nunca he visto una empresa caminando por la calle, he visto un conjunto de empresas que conforman un conjunto de personas que conforman la empresa. O sea, lo primero, la empresa es una comunidad de personas, no solo un equipo, y esto es bien distinto. Y esta comunidad de personas tiene sueños, tiene ideales, tiene anhelos, y el anhelo básico de un ser humano es ser feliz. Cada uno de los telespectadores que está viendo esto sabe que en el fondo su corazón quiere ser feliz. Entonces la gente dice, ay, pero es que esto está de moda. Esto ha sido la historia de la humanidad. ¿Y en qué consiste la felicidad? Porque tenemos que conocer. Consiste en vínculos de calidad. Tener en el día, al menos, yo digo, 12 experiencias de encuentro que van un poquito más allá. ¿12? Dos, al menos. Yo digo, y a un gerente yo le digo, mira, si tú al día, 2 veces al día, tienes un encuentro en el que la persona fuiste capaz de hacerle una pregunta un poco más allá, en que te detuviste, eso va generando una comunidad. Ya no es un equipo de trabajo que tiene un objetivo y cuya dinámica es la tolerancia. Es una comunidad humana. Hay gente que me dice, oye, eso es religioso, Carola. La verdad que es bastante anterior a lo religioso. Me encanta lo religioso y gracias a que somos seres comunitarios nos unimos en comunidad con la trascendencia, pero no es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas, como tienden a formar comunidad, porque eso es su ADN y quieren vínculos, y eso es lo que tienen, ¿cuándo son felices? Cuando tienen vínculos. Entonces, si la empresa que somos todos, entiende que es una comunidad humana y que tiene que establecer vínculos, la lógica es distinta, y entonces ya no es que el jefe le dé beneficio, sino que es que construimos en un nivel de conversaciones distinto cuáles son los pilares para tener una vida integrada. ¿Cuáles son los pilares para que yo aproveche la experiencia familiar de ese hombre y la pueda traer a su casa y no se cambie de zapato y la deje afuera? Porque la experiencia paternal de un hombre o de una mujer es riquísima. La flexibilidad que te da una experiencia maternal o paternal es extraordinaria. Tú tienes que aguantar situaciones distintas personales. Y entonces fíjate que curiosamente estamos dejando eso aparte. Entonces hay todo un bagaje de flexibilidad, de conocimiento, de ideas, de emociones, de pasiones, porque las pasiones son fundamentales, que están fuera. Y yo digo, eso hay que traerlo. ¿Y cómo entonces tú generas este equilibrio que dice Rodrigo y decías también tú? Comentábamos, Javier decía, o sea, son temas de libertad. ¿Y qué es la libertad? Es gestionar la vida, pero en un ambiente. Entonces, si en las empresas tuviéramos otro nivel de conversaciones, si en las empresas pudiéramos entender que la vida personal del otro es determinante, y te lo pongo en un ejemplo concreto. Yo digo, miren, en vez de tanto beneficio que creo que es importante, fíjate que nosotros estamos, y esto lo voy a mirar a nivel país, capacitando en las empresas habilidades blandas. Trágico, porque no son habilidades blandas, no son habilidades jaleas, son las habilidades constitutivas de un negocio hoy día.
Por otro lado, en los colegios estamos haciendo un esfuerzo extraordinario de habilitar habilidades parentales a un alto costo en los colegios, con bastante mala asistencia de los padres. ¿Por qué no juntamos estas dos cosas y en las empresas habilitamos y desarrollamos programas de habilidades laborales y parentales a la vez, que son las mismas, entre paréntesis? Y que tiene que ver con como decías tú, la integralidad del ser humano. Y que entonces integras trabajo y familia. Ya no es que lo concilias como dos mundos, integras. Y por lo tanto, cuando un padre, esto hay que hacer un trabajo y hay bastante literatura, cuando un padre desarrolla la capacidad de escucha con el hijo, necesariamente la desarrolla con el otro y se empiezan a conjugar mundos desarmados. Yo creo que si no se trabaja así, y entonces vamos a poder hablar de personas felices con vínculos de calidad. ¿Qué distinto es esto que estás señalando, Carola, de los temas personales de la puerta a la oficina para afuera? Que era la típica que uno siempre escuchaba. ¿Cómo lo has visto esos, Javier? ¿Tú has notado un cambio? De nuevo, somos uno. Yo no me puedo partir de 8 a 8, soy uno. Es imposible, o sea, somos una persona y el tratar de dividir a la persona creo que es un error. Yo no me quiero ir de este programa porque yo creo que acá hay una audiencia que quiere escuchar algo y yo tengo una curiosidad porque me quiero llenar una idea clara. No podemos desaprovechar tener a Carolina acá. Carolina, ¿qué es ser feliz? El ser humano hoy, ¿qué es lo que lo hace? Mira, Aristóteles hablaba del tema. Es bien interesante porque primero quiero decir a los auditores, este no es un tema nuevo, es un tema de la historia de la humanidad. Lean y podríamos tratar un programa entero sobre esto porque hay mucho, o sea, no es una moda, porque yo entiendo que el señor que esté sentado hoy día en su casa diga otra moda más. No, esto no es moda, esto es un modo de ser humano. Y ser feliz significa, Aristóteles decía, ¿son los bienes materiales? No, porque los bienes materiales todos sabemos que cuando están, se van. Ustedes analicen la historia de los países llegan a un punto de inflexión en el PIB que la felicidad no aumenta. Eso está súper estudiado y sabido. Lo que no quiere decir que a niveles bajos todavía hay injerencia en esto. Claro. ¿El honor y la fama, decía? Tampoco, porque todos sabemos que el honor y la fama depende más del que te la da que el que la tiene. Por lo tanto, sería tremendamente injusto que la felicidad de los que estamos aquí dependiera de si ustedes nos aprueban o no. Sería incoherente que la vida dependiera más de los otros que de uno, porque yo estaría destinada... ponerla fuera de otros que... Bueno, eso es lo que está pasando hoy día en política, entre comillas, así y por eso estamos viendo... la estadística no puede gobernar, porque cuando yo gobierno o cuando yo dirijo y lidero por la estadística, en el fondo estoy siguiendo este segundo nivel, la vida depende más de los demás que de mí. ¿Y qué pasa? Que los demás terminan en un grado de desilusión espantosa, porque dicen, ¿quién es? Hay tanta literatura ahí de historia, léanse a el jardinero de Kosinski, que era un libro precioso. Pero, ¿cuál es el tercer nivel? El tercer nivel es... Carola, te propongo una cosa, vamos a una pausa y desarrollamos esta idea a la vuelta. Vamos a comerciales, lo esperamos y no se olviden de tuitearnos, mande su tweet. Regresamos a nuestro último bloque de En Equilibrio. Carolina, nos estamos hablando de la felicidad asociada a la integralidad del ser humano, a esta posibilidad de separar los planos, que somos en la empresa lo que somos en todas partes. Lo que somos en todas partes. Yo creo que el punto interesante aquí es ver que la felicidad consiste, como decíamos delante, en esta capacidad de vincularse. ¿Por qué es tan importante vincularse? Porque el ser humano se ahoga en las paredes de sí misma, necesita un otro a quien referirse. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la empresa? ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Porque alguien dirá, esta cuestión es como teórica. Bueno, porque cuando una persona en la empresa, cualquier trabajador, se vincula con el otro y se vincula con la comunidad, su trabajo tiene sentido y su trabajo es un aporte. El clásico ejemplo de picar la piedra o construir la catedral, ¿no? Entonces, bueno, aquí la catedral somos las personas. Y lo que tienen que hacer las empresas hoy día, a mi manera de ver, es mirar esto, lo que hoy día se llama la intrategia. No basta tener una intrategia. La intrategia es, ¿qué efecto producen estas decisiones específicas, técnicas que yo estoy tomando en las personas
¿Y qué consecuencias? ¿Cómo lo voy a mitigar? Eso es lo que llama la huella humana. ¿Cómo voy a mitigar? Porque no basta mitigar la huella de carbono. ¿Cómo voy a mitigar el que el trabajador tenga tales tiempos? O sea, entonces, y el legado que has dejado en cada ser humano. Claro, entonces tú vas haciendo una cosa mucho más integral, donde el liderar una empresa es un tema fascinante. Ahora, hoy día hay mucha literatura, pero sobre todo hay mucha experiencia. Hay cosas tremendamente interesantes. Pero lo que yo le diría a la gente es: no nos olvidemos que no hay nada en la vida que pueda inhibir este anhelo profundo de ser feliz. La felicidad no es una quimera, la felicidad no es un sueño, la felicidad es el llamado más hondo de un ser humano. Y eso lo tengo que partir por creer yo. Con esta inspiradora locución de Carola, Rodrigo, ¿qué está ocurriendo en las empresas? ¿La están midiendo? ¿Qué has visto tú en esta materia? Mira, yo te diría, Sergio, que hoy día las empresas todavía no han evolucionado al nivel de querer medir explícitamente la felicidad. De alguna manera voy a usar una palabra que tal vez no suene muy buena, pero se escudan en otros conceptos porque le tienen miedo a la palabra felicidad. Entonces ellos miden compromiso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quieren que el empleado, la persona se comprometa, quieren que dé lo mejor. Está bien, pero eso es unilateral, en el fondo no es bidireccional. Miden confianza. La confianza creemos que es un elemento tremendamente importante dentro de esto. Cuando hablábamos de las libertades tienen que ver con la entrega de confianza y cambiar ahí un paradigma de ambos lados, en el fondo, de que quienes dirigen la organización confíen en su gente, pero también que la gente que trabaja en las organizaciones confíen también en quienes la dirigen. Eso es importante. Fíjate que nosotros en nuestros estudios hemos introducido el término de felicidad. Concretamente, todas las empresas que trabajan con nosotros miden la felicidad. Es un indicador que todavía nos falta mucha información todavía, Sergio, a lo que está comenzando. Los primeros estudios dicen que los resultados no son tan buenos como uno quisiera. ¿En qué sentido? En el sentido de que, a ver, primero que quería especificar que el medir la felicidad en sí es bastante complejo, dado que la gente en general te dice que es feliz porque si no se les genera una incongruencia interna enorme. Es decir, no soy feliz, como cuando uno va en la calle. ¿Cómo estáis? Bien. Porque si digo que no, fracasé y se produce, y tiene que ver con lo que hablábamos antes del honor, de la autoestima, de todo eso, de que yo tengo que ser feliz porque para la gente me tiene que ver feliz a mí. Entonces, el declararme que no soy feliz, entonces eso hace que los indicadores finalmente anden siempre en un rango del 75 hacia arriba. Entonces hay que discriminar. Uno debiese encontrar en las organizaciones finalmente niveles cercanos a los 90 hacia arriba, y creo que todavía estamos bastante lejos de eso, Sergio. Nos queda mucho como país para poder construir eso, y lo primero que nos queda es instalar el término, que nos atrevamos en las compañías a hablar de, señores, felicidad. Buscamos la felicidad de la gente sin temor, sin miedo, porque es lo que todos buscamos. Eso es muy importante. Javier, en 30 segundos que nos quedan, parece que da un poquito de pudor hablar de felicidad. Suena como algo así medio cliché o medio ridículo, incluso. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? Yo creo que es un cliché, efectivamente, como es un cliché esto de que los hombres no lloran. Es bueno llorar y es bueno hablar de estas cosas en la empresa y en el mundo político, en el mundo del poder, en el mundo de los negocios. Ya se ha dicho suficiente que todo este tema de la inteligencia emocional, la Carolina nos decía que no son habilidades blandas, son las habilidades más importantes, pues son las intrínsecas del ser humano, son las que tienen que estar por delante. No es lo más importante en esta vida saber poner un ladrillo encima del otro. Eso lo puede hacer cualquiera con entrenamiento. Lo importante es saber escuchar, saber comunicar, saber decir, dar feedback, interactuar con la otra persona. Ese vínculo del cual habla la Carolina, que yo creo que es la clave de la felicidad y de una compañía con gente que esté comprometida. Así es. Bueno, una vez más nos quedamos con ganas de seguir conversando estos interesantes temas, pero el tiempo, así es, nos apremia. Muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes, queridos amigos. El próximo domingo a las 10:30, no se lo pierdan, un nuevo capítulo de Equilibrio. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y Boomerang.com, donde todos encuentran trabajo, presentaron En Equilibrio.